Tenemos visitas en el estudio mayor de Radio Nacional, en el estudio 1, y lo anticipábamos ayer y lo entrevistábamos antes de ayer, y tiene que ver con una visita en el marco de las actividades del Centro Cultural y Político de nuestra radio. El ciclo se llama Montaña Adentro, Mendoza en Latinoamérica. Hoy se presenta esta noche, 21 horas, el libro Seamos Libres, lo demás no importa nada, de Norberto Galazo, y quien lo presenta es un presentador de lujo, que es, insisto, uno de los pensadores en el ámbito del pensamiento nacional argentino más destacados que ha dado la última década, por lo menos, porque es muy joven y seguramente tendrá un futuro enorme en esa línea de pensamiento. Aritz Recalde con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenido, un lujo. Qué presentación, lujo, Qué presión. Nosotros no ahorramos elogio, Somos como Biolcati, pero al revés. Bueno, Aritz es docente universitario, particularmente en la gloriosa Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad de La Plata, donde yo me doctoré, tuve el placer de conocerla. Es una gran facultad, con una larga tradición, es docente en esa universidad. Además ha publicado Universidad de Liberación Nacional y otros artículos que tienen que ver con el pensamiento nacional. Aritz, bienvenido a Mendoza. Y no sé si es la primera vez que estás por aquí, pero hacía mucho tiempo que quienes venimos pensando por ese mismo lado teníamos ganas de traerte, así que bienvenido. No tuve la suerte, muchas gracias, tuve la suerte de venir en otras oportunidades, así que bueno, contento de poder compartir este espacio con la comunidad de Mendoza. Bueno, para no volver a charlar sobre el libro de Norberto Galazo, para eso esta noche están todos invitados, que será además transmisión en vivo de la radio, así que pueden escucharlo o venirse al auditorio de la radio. Me gustaría tu opinión respecto de las últimas elecciones y como sociólogo un análisis respecto de la configuración de la identidad argentina, de la identidad nacional, latinoamericana, en la última década, cómo se viene reconfigurando, cuáles son las matrices que entran en juego, porque además sé que venís también del área de la comunicación y la cultura, y estos procesos simbólicos a partir de los cuales los argentinos nos pensamos a nosotros mismos y pensamos nuestro lugar en la región, han cambiado claramente si pensamos la cultura de los años 90. Bueno, en torno a las elecciones hay un dato que es como se cumple como la ley de la gravedad y que es una cifra, apabullante apoyo a un programa de gobierno. Y es innegable que se inicia en el 2003, que posiblemente tenga una bisagra política anterior, que es el 2001, que es una puesta en la vía pública de un fuerte cuestionamiento de lo que fue un proyecto de país que se inicia muy fuerte a partir de la dictadura del 76. Entonces esa bisagra marca la posibilidad de generar nuevos rumbos políticos, sociales, culturales y económicos en la Argentina, y ese proceso lo protagoniza principalmente el que fuera presidente Néstor Kirchner. Hace poquito, tal cual vos planteabas, hubo un manifiesto apoyo popular a una gestión de gobierno, entonces es un hecho claro y conciso. Es decir, se ha manifestado la gente con el 50+1 en las generales a favor de un proyecto de país. ¿Qué es, desde mi perspectiva, ese proyecto de país? Por un lado, una afirmación nacionalista en su sentido profundo y unívoco en la historia de los pueblos del tercer mundo, que es la promoción, la construcción y la consolidación de la independencia económica. Es decir, por primera vez, desde el golpe del 76, la meta, la política estratégica de nuestro país está asentada en la industrialización de la Argentina. Entonces la industrialización de la Argentina se vincula a lo que se denomina la independencia económica. Entonces es innegable que la Argentina, en la medida que continúe y profundice este proceso de reconstrucción industrial, que cada región del país tendrá su particularidad, es decir, es un país que lo que va haciendo es recuperando la soberanía política, porque como en la familia, en los países, si uno no es independiente económicamente, va a ser gobernado políticamente por otro. Entonces podemos decir que el kirchnerismo, por un lado, es esa afirmación nacionalista, es decir, la decisión de un pueblo de avanzar hacia la reconstrucción de su tejido industrial, lo cual va a ser un principio a partir del cual se va a organizar la soberanía política. Ningún país es soberano si es dependiente de lo económico. Y si queda alguna duda, fíjense la última etapa del gobierno de la Rúa. O sea, cuando vos necesitas dinero del Fondo Monetario Internacional, lo que te va a pedir a cambio, prepárate. Y es lo que está pasando un poquito en Europa. Segundo, es innegable que difícilmente un pueblo sea independiente económicamente si no lo es en el plano cultural.
Y la soberanía en el plano cultural adquiere dos dimensiones básicas. Por un lado, en el campo científico y tecnológico. Es innegable que ha variado sustancial y profundamente lo que es el proyecto o el apuntalamiento institucional hacia las carteras de ciencia y técnica. Y estamos en una etapa de profunda transformación de las instituciones culturales que van desde la creación de un nuevo Ministerio de Ciencia y Técnica hasta la producción de satélites en organismos públicos vinculados al Ministerio de Planificación Federal. Eso uno lo puede llevar a la creación de las 9 nuevas universidades, el proceso de reconstrucción de la infraestructura universitaria. Entonces, ¿qué quiero decir? Que en el plano científico-tecnológico estamos en un proceso que es casi revolucionario. Es decir, el Estado nuevamente a la vanguardia de la ciencia y la técnica nacional. Que ese es un principio a partir del cual se organiza la independencia económica. Porque si vos sos una empresa, necesitas técnicos de las distintas carteras, y esos técnicos se forman en instituciones, y estas instituciones hoy la vanguardia del sector público nacional. Y después está el otro proceso cultural, también de transformación profundo y revolucionario, que tiene que ver con la reconstrucción y recuperación de la conciencia histórica de la Argentina. Así, nosotros, los jóvenes, como planteabas vos, que vinimos a la política en los 90, estuvimos faltos de una generación desaparecida por una dictadura. Entonces fuimos parte de prácticas políticas en las cuales carecíamos de conciencia de las construcciones políticas anteriores. Y hoy lo que uno puede ver es un proceso de reconfiguración de las identidades políticas y la construcción de nuevos sujetos históricos en base a lo mejor de nuestras tradiciones históricas. Uno puede ver las inmensas movilizaciones populares juveniles con figuras como José Hernández, como Evita, Rodolfo Walsh. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Una generación política que empieza a intervenir en la construcción de las decisiones de su país y que lo construye a partir de una identidad que recupera lo mejor de nuestras tradiciones escondidas por la dictadura y los medios de comunicación de masas. Y es innegable que esa revolución cultural tiene diversas manifestaciones. Y una de sus manifestaciones es la ley de medios, porque la ley de medios, entre otras cuestiones, lo que plantea es la democratización del derecho a emitir la voz, y un tercio de esa voz que se va a democratizar o que puede comunicar está vinculada a las organizaciones libres del pueblo. Entonces es una ley que es hija de una demanda, y esa demanda que es histórica, de un conjunto de organizaciones en un proceso de recuperación de su voluntad histórica, que están pidiendo la posibilidad de transmitir saberes, conocimientos, y insisto, y una de sus manifestaciones son los medios de comunicación de masas. Vos sabés que la presidenta dijo algo interesantísimo respecto de esto en momentos en que se reunía con el Consejo Interuniversitario Nacional, con los rectores de las universidades nacionales, dando cuenta de la situación de las universidades y esto que más o menos estabas vos comentando, pero además pidiéndole a las universidades que se hagan cargo de sistematizar, de teorizar, de aportar teorías sobre lo que efectivamente se viene construyendo en América Latina en los últimos tiempos. Es como que efectivamente hay una posibilidad concreta que se puede notar de recuperar cierta tradición y cierta identidad del pensamiento nacional, pero al mismo tiempo hay elementos que tienen que ver con las particularidades de este comienzo de siglo, que debieran ser, me parece, pensados y sistematizados para ponerle un poco de claridad a esto que viene pasando en América Latina, ¿no? ¿Cuál sería ese desafío entonces? Y si estamos en condiciones de poder darle teoría a esto que viene pasando, ¿no? Bueno, lo que ha pasado en la universidad en relación a eso es decir, la universidad argentina se ha caracterizado por un fuerte europeísmo. Eso en política se llama neocolonialismo. Es una relación entre dos países que cuando un país le quiere quitar algo al otro no necesita aplicar directamente la fuerza, sino que persuade a sus intelectuales que lo mejor viene de afuera. Existieron dos grandes momentos en donde el intelectual, en vez de mirar hacia adentro, miraron hacia afuera. Y podemos decir que es la etapa fundacional del siglo XIX de la organización del Estado después de la caída de Rosas, y eso se llamó civilización. O sea, cuando los intelectuales nacionales o de nuestro continente supusieron que las soluciones venían de afuera, de Europa y civilización, condujeron al continente hacia su destrucción económica, hacia las guerras civiles, y la etapa más ardua de eso fue la guerra del Paraguay. O sea, los intelectuales que en vez de teorizar y pensar con categorías propias, como les está exigiendo Cristina, buscaron las soluciones en el extranjero. Y el segundo momento, claro,
fue el neoliberalismo, una nueva etapa del liberalismo que en ese momento lo que se hizo fue importar las soluciones a nuestros problemas a Estados Unidos. Los think tanks. Claro, se llamó Consenso de Washington también. Entonces son dos momentos trágicos para la historia política de nuestro continente y para la historia cultural, donde nuestra clase intelectual universitaria supuso que las soluciones a los problemas nacionales venían de afuera. Cristina, ¿qué nos está pidiendo? El trabajo inverso. Es decir, que el conocimiento es universal, pero su aplicación es nacional. Entonces, que el desafío de la tarea de los intelectuales es recuperar las mejores tradiciones de pensamiento externo. El conocimiento es universal, pero su aplicación es nacional. Eso es el primer Alberdi. Eso lo dijo, eso es el primer Alberdi, ¿no? El Alberdi que miraba a Rosas con alguna simpatía todavía. Claro, el fragmento preliminar del Exacto. Estudio del Derecho, 1837. Que exigía una filosofía propia. Claro. Después Alberdi, sí podemos decir que queda sujeto un poco Sí. a su práctica política particular, ¿no? Después se va hacia el Uruguay a trabajar para los conspiradores. Exacto. Después los conspiradores lo traicionan y escribe hacia el final de su vida un libro destilando veneno contra Sarmiento. Y hacia el final de su vida incluso sigue su tarea de hostigamiento hacia los intelectuales liberales que él había apoyado Exacto. en la década del 50 del siglo XIX. Entonces yo creo que volver a lo que dice Cristina, al país, a mirar al país, a teorizar los problemas del país, es un gran desafío, pero que hoy tiene hechos concretos y sustanciales. Cuando Cristina dice nosotros no tiramos piedras, tiramos satélites. Un satélite es ciencia y técnica, y la ciencia y técnica planificada de las políticas del Estado. Entonces es una manifestación clara de la ciencia y la técnica al servicio de los intereses nacionales, porque posiblemente uno suponga que un satélite es algo distante. Posiblemente del otro lado alguien puede estar escuchando en la radio y decir, ¿a mí para qué me sirve un satélite? Y va a servir para que nuestro país tenga la soberanía comunicacional, Claro. entre otras cosas, para que tengamos dentro de un tiempo la posibilidad de estar interconectados con el mundo, es decir, de manera soberana. Entonces esas cuestiones que parecen tan distantes no son tan distantes, están mucho más cerca. Y estamos en condiciones hoy, por ejemplo, de tener wifi gratis en todo el país. Y estas son las cuestiones que se están discutiendo ahora. La ciencia y la técnica que tengan la capacidad de brindarle soluciones a la gente. Y eso es un poco el desafío de las universidades para el momento. Vos sabés que cuando se hicieron los actos del Bicentenario, te dejo, Ale, sí, cerramos en un minuto cortito. Se hicieron actos y se expusieron distintos momentos de la historia argentina, la historia nacional, y se resignificaron de alguna manera. Hay quienes dicen, particularmente nuestro amigo Víctor Hugo Ducrot, que es columnista de este programa, que aún sigue vigente el paradigma civilización o barbarie, que es el paradigma naciente de la oligarquía argentina, y que derrotar ese paradigma sería darle un golpe letal, digamos, a una forma de pensamiento, justamente vos lo decías, colonizada. ¿Cómo lees esto vos? ¿Todavía está vigente? ¿Estamos en condiciones de poder ponerle fin a ese paradigma? No, es innegable que sigue teniendo muchísima fuerza, sigue teniendo mucho más fuerza en casi todas las instituciones, como diría Jarocha, el aparato de la colonización pedagógica, o sea, el conjunto de instituciones que hacen a la reproducción cultural de un país. Y basta prender la televisión y ver las opiniones políticas de los medios oligopólicos. Basta obtener un título universitario, lo que hemos pasado a la universidad o los que han pasado por la escuela secundaria o por la escuela primaria. Hoy esa concepción colonizante del saber, esa idea europeísta tan denigratoria de todo lo nacional, sigue teniendo una fuerte impronta en las instituciones formadoras de cultura. Pero hay una generación del Bicentenario, y aquí es donde podemos esperanzarnos, ¿no? Que por lo menos apunta a transformar ese paradigma y a poder No, en eso sí. Pensarlo desde otro lugar. Aritz, la seguimos esta noche a las 21 en el Centro Cultural de la Radio, presentando el libro de Norberto Galasso, Aritz Recalde, sociólogo. El libro se llama tal cual lo decía San Martín, seamos libres, lo demás no importa, en el marco del